Bienvenidos a esta segunda lección de Reality Transurfing en 78 días. En el capítulo anterior, la lección se llamaba Despierta y es la invitación a darse cuenta que finalmente estás despertando. En el momento en que entras en el mundo de Reality Transurfing, en el momento en que tienes la inquietud de acceder a esa filosofía, a esa práctica, a esta disciplina o a esa técnica también, te das cuenta que finalmente tu vida está siendo un sueño. En esta segunda lección, la segunda lección se llama liberarse de la somnolencia. ¿Qué significa eso? Que hay que darse cuenta que finalmente la vida es un juego que te fue impuesto. Entonces, mientras estés atrapado en este juego, no puedes tomar una decisión consciente, o sea, no puedes controlar tu vida. Es como estar en una película. En el capítulo anterior hablamos de qué significa estar como observador viendo una película donde hay una serie de actores que están siendo dirigidos y toman determinadas decisiones, determinadas situaciones. Pero cuando termina la película, tú como observador te das cuenta que era solamente un sueño, era solamente una recreación, habían solamente actores que estaban recreando un papel. Lo mismo pasa con la vida nuestra. Nuestra vida es como que nosotros estemos en esta película, no como observadores, sino que como actores. Estamos siendo dirigidos por un director y nuestra vida es como un drama, es como una historia. Y mientras nosotros estamos como actores dentro de esta película no podemos tomar decisiones, porque las decisiones las toma el director y el autor del libreto. Entonces nos damos cuenta que todo lo que puede pasar dentro de esta película puede ser extremadamente peligroso, puede ser extremadamente agradable, puede ser cualquier tipo de situación. Y mientras nosotros vivimos en esta ilusión, en esta película, no podemos tomar decisiones, estamos atrapados en esta historia, no podemos controlar nuestra vida. Entonces, lo que nos invita Vadim Zeland en esta segunda lección de Reality Transurfing en 78 días es de convertirse en un observador. O sea, ver la vida desde afuera. Convertirse en un observador de la película, no en un actor de una película que es impuesta, pero de una película que depende de varios factores el desenlace de esta película. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves como espectador esta película, te das cuenta que los problemas no son importantes como tú piensas, porque en el fondo es solamente una abstracción, es solamente un momento, es solamente un fragmento de tu existencia, el ver una película de 1 hora y media, 2 horas. ¿Okay? Entonces, los problemas no son tan importantes como tú piensas, sino que son solamente la ilusión de la mente, son solamente lo que la mente está acostumbrada a ver, son solamente lo que la mente está acostumbrada a experimentar desde tu nacimiento, desde tu educación, desde tu familia. ¿Okay? Entonces, lo que hay que entender qué es lo que está sucediendo y por qué te está sucediendo. Entonces ve los motivos reales, ¿ya?, detrás de las acciones de la gente. Entonces cuando tú te das cuenta que eh, estás viviendo en un sueño, estás viviendo en un sueño profundo, donde tu vida está siendo controlada por tu historia, o por lo que tú crees que ha sido tu historia, y por lo que tú crees que te has convertido, te das cuenta que eh, los motivos por el cual estás generando un tipo de vida están dados por repetir un guión un guión que ha sido impuesto desde chico, desde pequeño, desde tu nacimiento, desde tu educación, desde tu vida en familia. ¿Okay? Entonces, la frase conclusiva de esta segunda lección, que tiene que ver con liberarse de la somnolencia, es que tú tienes una gran ventaja, es que tú estás despierto y que tú puedes finalmente cambiar eh, la película y el guión de tu vida. Entonces, la interpretación de esta segunda lección de Reality Transurfing dice que cuando estás durmiendo, tu mente acepta todo lo que está sucediendo de una forma resignada.
¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy viendo, estoy participando dentro de una película, dentro de una historia, que eso no es una historia que yo creé, sino que es una historia que yo inventé, o una historia que un guionista haya inventado, estoy aceptando todos los acontecimientos de mi vida de una forma resignada, y tengo la sensación que no puedo hacer nada. Entonces, la invitación es que tienes que llegar a un acuerdo con tu suerte y esa aceptarla. O sea, en el fondo tienes que llegar a un acuerdo con lo que te está sucediendo, con lo que está pasando dentro de tu vida y aceptarlo. Porque si tú lo resistes y tú luchas contra los acontecimientos externos, y la forma que tú tienes para luchar contra estos acontecimientos externos es utilizar tu personaje, es utilizar la historia, los dolores de tu vida, tu experiencia. Pero cuando tú aceptas lo que estás viendo y lo aceptas sabiendo que es una ilusión, como cuando el espectador está viendo una película, se da cuenta que al final de la película ya la historia que se vio ya no existe, es una ilusión, una historia que no tiene mayor relevancia, independiente que te haya dado emociones, sensaciones, que tú la hayas interpretado de alguna forma. Dentro de este mismo cine pueden haber 10 personas, estas 10 personas pueden tener una visión de la película completamente distinta. Hay personas que pueden empatizar con el personaje, hay personas el personaje principal, hay personas que pueden empatizar con el villano, hay personas que tienen una lección, un aprendizaje de esta película, y hay otra persona que no ven este aprendizaje, sino que tienen otro. Por lo tanto, la visión es absolutamente subjetiva, y es subjetiva desde la experiencia de cada uno. Pero nosotros no somos la experiencia de cada uno. Nosotros no somos la experiencia que hemos pensado vivir o las cosas que nos han pasado durante nuestra vida, sino que son las cosas a las cuales hemos dado el permiso que pasara. ¿Okay? Entonces, todo lo que te queda es solo vivir de manera que piensas que estás condenado a vivir y de vez en cuando hacer cambios para tratar de cambiar las cosas. Pero cuando tú tratas de hacer cambios para tratar de cambiar una situación, en el fondo lo estás haciendo desde tu mismo nivel de conciencia, que es el mismo nivel de conciencia que te ha llevado a una situación que a ti no te agrada en este momento. Por lo tanto, para cambiar esa situación y para dejar de sentirse condenado en vivir las cosas que te están pasando, tiene que verlo desde otro punto de vista. Tiene que utilizarlo de otra forma, tiene que ver el problema desde otro punto de vista. Recuerdo un poco lo que decía Einstein, que el mismo problema, un problema no se puede solucionar con la misma mente que lo ha generado, sino que tiene que haber un enfoque completamente distinto. Y a veces, durante nuestra vida estamos pensando y nos hacemos la pregunta muchas veces que si realmente es verdad que no se puede hacer nada para cambiar las situaciones de cada uno. Y la respuesta es que no lo es. O sea, no es verdad. O sea, nosotros podemos hacer cambios. Ahora, tú vas a poder tener que cambiar las cosas. Te das cuenta que la vida es solo un sueño, o la vida es solamente un juego, o la vida es solamente una película. Y solo cuando estás despierto puedes controlarlo y cambiarlo. Solamente cuando estás consciente, que te pones como el observador mirando los acontecimientos de tu vida, y tú lo miras sin juzgarlo, sin entrar en este juego de utilizar la misma mentalidad o el mismo nivel de conciencia que ha generado esos problemas, puede cambiarlo. Entonces ve cómo en la obra que llamas vida, todo el mundo tiene un papel. De la misma forma que en una película cada uno tiene un papel. Hay papeles principales, el papel del villano, el papel secundario, están los extras. ¿Ya? Algunos de estos papeles, de estos personajes, se atormentan. Algunos te atormentan, algunos te aman, algunos te odian, algunos te piden favores. ¿Ya? Entonces, cuando tú observas todas estas situaciones, te das cuenta que la historia que yo tengo es una historia distinta de la historia de la otra persona, o de la historia de la humanidad, o de la historia de la vida, te das cuenta finalmente que cada uno está jugando un papel dentro de esta película. Y cuando tú cambias las reglas de juego de esta película, donde tú eliges tu desenlace, elige el camino distinto de la forma en que has tenido hasta el momento de enfrentarlo, te das cuenta que el desenlace puede cambiar
o puede cambiar el recorrido desde aquí hasta el desenlace. Puede ser que el desenlace sea el mismo, porque finalmente todo el mundo va a dejar de existir en este nivel de conciencia, va a pasar a otro nivel de conciencia, que es como lo que se llama comúnmente muerte. Sin embargo, en las tradiciones orientales no existe una cosa como tal, sino que hay un cambio de un nivel de conciencia, que es este nivel de conciencia que nosotros tenemos, que está materializado en una tierra, en objetos, en situaciones, ¿ya? Y hay un salto a otro nivel de conciencia, que el nivel de conciencia donde todos somos uno, donde nos volvemos a fundir, a fusionar con la misma energía que nos está animando a todos los seres humanos. Entonces nosotros en este momento, en esta tierra, estamos viviendo un momento material, viviendo de cosas materiales, independiente que todas esas cosas materiales que nosotros estamos viendo, estamos percibiendo, son energía, que vibran a distintos niveles de frecuencias, pero siempre siguen siendo energía. Entonces, cuando observas sin juzgar lo que te está pasando y sin decir que esto está bien, eso está mal, lo que estás haciendo en el fondo está dando el permiso a que la vida se desenvuelva de una forma que te ajuste en el lugar, o te ponga o te coloques en el lugar donde tú tienes que estar, o lo que es bueno para ti. Pero si tú partes de la base que algún acontecimiento lo juzga como algo negativo y por lo tanto lo quieres descartar, y quieres desechar todo lo que en apariencia o lo que dice tu mente es negativo, te estás cerrando la posibilidad de que se abran otros horizontes. Y estos horizontes que hace que la mente, que está siempre conectada con el miedo, hace que en el fondo nos perdemos muchísima oportunidad, muchísima posibilidad de vivir otras situaciones solamente porque las tachamos o las juzgamos como de desconocidas o incógnitas. Pero si nosotros vemos nuestra vida y estamos viendo, tratando de controlar toda nuestra existencia, los acontecimientos, juzgando lo que nos está pasando, juzgando a la persona, juzgando hasta los acontecimientos naturales, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el fondo estamos ya poniendo un freno a una posible apertura de otro tipo de campo, que es el campo, el espacio de las variantes que llama Vatincelando, que puede ser llamado como campo cuántico, ¿ya? Donde están todas las posibilidades, las infinitas posibilidades de poder vivir una vida distinta de la que nosotros estamos viviendo. Pero cuando yo juzgo y cuando yo siento que soy una víctima dentro de una película dirigida por acontecimientos, estoy dando el control a otras situaciones, a otras circunstancias y a otras personas. Y cuando estoy entregando el poder, siento como víctima que yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo hacer cambios grandes, como por ejemplo cambios de trabajo, o cambios de auto, o cambios de relaciones de pareja. Y eso me da la sensación que si yo los cambio de alguna forma, yo puedo sentirme mejor. Pero ahí estoy dando el poder de nuevo a algo exterior. No es la pareja que te cambia, no es el auto nuevo que te cambia, no es el nuevo trabajo que te cambia, sino que es como tú entras en estos escenarios. Y si tú entras como víctima, y si tú entras pensando que tal vez con una nueva relación de pareja mejor de la anterior, yo pueda sentirme mucho mejor y puedo sacar lo mejor de mí. Y eso es imposible, porque no hay nadie que pueda sacar lo mejor de ti, sino que existen personas o situaciones que llegan a tu vida para darte cuenta que finalmente las cosas que tú ves y la tachas o la juzgas como negativas son cosas que eres tú mismo que viniste en esta tierra como para cambiarla o para experimentar una evolución. Por lo tanto, este segundo capítulo, esta segunda lección, habla del darse cuenta de la somnolencia en que estamos. Darse cuenta que nosotros lo que estamos haciendo en este momento es durmiendo, es ser parte de un sueño, ser parte de una película, pero nosotros no somos los protagonistas en este momento. Pensamos que somos protagonistas cuando tomamos acciones, cuando tomamos decisiones, cuando cambiamos de algún aspecto de nuestra vida. Pero si nosotros no cambiamos el enfoque interno, que significa desprenderse del personaje que hemos construido a lo largo de estos años, dejar también de juzgarlo, sino que esperar que los acontecimientos de alguna forma nos sorprendan, y frente a estos acontecimientos
vivirlo como lo vive un niño, que no juzga, no califica si esto es bueno o si es malo, sino que se entrega al desafío. Y después puede salir del juego cuando se aburre y puede tomar otro juego. Pero nosotros en este momento, cuando estamos dormidos, estamos como cuando estamos soñando. En el sueño no tenemos la libertad, a menos que no tengamos una gran experiencia en lo que se llama los sueños lúcidos, donde en algún momento podemos también determinar que estamos durmiendo, en ese momento hay que cambiar el acontecimiento del sueño, cosa que muy poco podemos hacer. Lo que hay que hacer es, en el fondo, darnos el permiso de vivir este sueño. Sin embargo, la acción que puedo hacer no es una acción física, sino que es una acción interior que dice, veamos qué es lo que está pasando, y yo experimento esa película o ese sueño de la forma en que me hace sentir bien, de la forma que yo siento que forma parte de mi bienestar energético de alguna forma. En la próxima lección de este curso de Transurfing en 78 días, vamos a hablar de algo que tiene un título bastante que puede también asustar a muchas personas, que tiene que ver con los hijos de Dios. ¿Okay? Y la declaración de este capítulo, de esta lección, habla que nosotros somos parte de Dios. O sea, tú eres parte de Dios, tú eres un hijo de Él y tu vida es parte de su sueño. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a entender en el fondo qué es lo que estamos haciendo acá. Esta tercera lección nos habla de que nuestro mundo es un teatro de sueños donde Dios es un actor, director, guionista y productor. En nuestras decisiones son sus decisiones. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Lo vamos a descubrir en el próximo capítulo, en la próxima lección, donde finalmente vamos a profundizar un poco desde el darse cuenta que estamos durmiendo, desde el darse cuenta de cómo podemos despertar y tomar conciencia, y ahora vamos a ver cómo podemos canalizar nuestras intenciones para hacer que las cosas resulten de la forma que sean buenas, o que sean válidas, o que sean apropiadas, o que tengan un buen nivel energético para nosotros.